Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingenieros. A continuación, nosotros somos el grupo 6, integrado por Kevin Mesa, Diego Escobar, Junior Betancourt, Luis Mendoza. Vamos a hablar de un tema importante que son las líneas cortas de transmisión. Compañero Escobar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. El tema que me tocó es líneas de transmisión cortas. Líneas de transmisiones cortas que tiene su longitud menor de 80 kilómetros se considera como una línea de transmisión corta. En resumen, la capacitancia de la línea de transmisión se descuida debido a las pequeñas corrientes de fuga y otros parámetros. Resistencia o inductancia se agrupan en la línea de transmisión. Haga el favor, compañero, la otra guía. Ya siga. Línea de transmisiones corta, monofásica y trifásica. La línea de transmisiones, la línea de una sola fase suele ser corta en longitud y teniendo bajo voltaje, tiene dos conductores. Cada conductor tiene resistencia, que se lo identifica con la R, y la reactancia inductiva con la letra X. Por conveniencia, se considera que los parámetros de los conductores se agrupan en un solo conductor y se supone que el conductor de retorno no tiene resistencia ni reactancia inductiva. En este gráfico, como pueden observar, en este circuito se está conformado por dos resistencias y por dos reactancias, ¿sí? Con un voltaje emisor y un voltaje receptor, con una carga y una fuente. Ya. Líneas monofásicas y un circuito equivalente. El modelo de la línea de transmisión corta se muestra a continuación en la figura. La figura está más adelante. La resistencia y la reactancia inductiva representada con la X representan la resistencia del bucle y la inductancia del bucle de la línea de transmisión corta. Aquí, como se muestra en la imagen, igual tenemos lo que es una fuente que muestra una intensidad de salida. Tenemos una reactancia, una resistencia, una inductancia y una carga. Tenemos un voltaje en el receptor y un voltaje en el receptor. Aquí, como podemos ver, nos dicen lo que significa cada número, cada letra. Por ejemplo, la R, que significa resistencia del bucle en la línea, resistencia de los dos conductores de saliente y de retorno. Que esto nos da igual a una resistencia, nos dice que es el doble por la resistencia del conductor, que nos daría igual a 2 por resistencia por 1. Y la y la reactancia del bucle de las líneas, que es igual a la reactancia de los conductores principal y de retorno. Esto nos quedaría igual a 2 por la reactancia inductiva de un conductor neutro, que sería igual a 2 por la reactancia por 1. Al final de las líneas donde se conectan, se llama final de resección. Y el extremo donde se reconectan se conoce como extremo de envío. También tenemos que el voltaje del extremo del receptor está representado por VR y el voltaje del extremo emisor está representado por VS. Y lo que es la corriente en el extremo del receptor está representado con lo que es OR y al final del envío con OS.
También tenemos que esta nos dice que hay un coseno del receptor, que vendría siendo el factor de potencia de la carga, y un coseno del emisor, que vendría siendo el factor, el factor de potencia en el extremo de emisor o de inicio. La impedancia en serie de las líneas se da como la fórmula que está representada aquí. En las líneas de transmisiones cortas se descuidan la conductancia de derivación y la capacitancia de derivación en las líneas. Por lo tanto, la corriente permanece igual en todos los puntos de la línea. En la práctica decimos que la intensidad del emisor es igual a la intensidad del receptor, que vendría siendo igual es la misma intensidad. Dice que las líneas de las tres fases se realizan utilizando tres conductores monofásicos. Por lo tanto, el cálculo sigue siendo el mismo que se explicó anteriormente por cada línea. Esto se adopta se adopta la diferencia por cada fase. Dice, cuando se trabaja con una línea trifásica equilibrada, se supone que todos los voltajes son iguales. Son valores de línea a línea. Y todas las corrientes son corrientes de línea. Así, para los cálculos de la línea de tres fases, es igual que la potencia de fase nos dará igual a 1/3 por la potencia total. El voltaje amperios reactivos por fase nos da igual a 1/3 por el total de los voltajes amperios reactivos. Y para una línea trifásica equilibrada, conectada en estrella, el voltaje de la fase va a ser igual a 1 sobre raíz cúbica por el voltaje de la línea. Listo, buenas noches. Me toca hablar sobre los diagramas de Fasor. El diagrama de fasores para una carga de factor de potencia rezagado se muestra a continuación. R ser tomado como fasor de referencia, está representado con la letra R y está representado por las letras OA en el diagrama de fasores. Para el factor de potencia rezagado, el rezagado BR por un ángulo se muestra en el diagrama donde OB es igual a la intensidad. La caída de tensión es la resistencia de línea, que es igual a I por R, y el OR está representado por el fasor AC. Está en fase con la corriente y por lo tanto se dibuja en paralelo al OB. La caída de voltaje en la reactancia de la línea es IX y el fasor CD, lo representado. La reactancia es liderada por 90 grados y por lo tanto CD se dibuja perpendicular a OB. La caída de tensión de impedancia total IZ es la suma fasorial de las caídas de tensión, reactancia reactiva y AD la presenta en el diagrama. OD es la tensión de envío de voltaje y el ángulo del factor de potencia entre la tensión final de envío y la corriente. Es el ángulo de desplazamiento de fase entre los voltajes en los extremos. Algo para contar sobre los diagramas de Fasor. Estos se van construyendo tomando en cuenta los distintos elementos que componen el circuito, teniendo en cuenta que la corriente en una autoindición ideal está trazada en 90 grados respecto a su tensión. Siguiente, compañero. Ya, reforzando lo que indicó el compañero Betancur acerca del diagrama de factor, gracias a que la reactancia se forma en 90 grados, esto más que todo forma un triángulo rectángulo y gracias a esto nos podemos ayudar en el teorema de Pitágoras que nos indica que el cateto al cuadrado es igual a los otros dos lados, al lado b al cuadrado más lado c al cuadrado. Como pueden observar en el gráfico de la izquierda, tenemos que la hipotenusa es el voltaje del emisor y con el lado
que es el lado OD. Y ese sería la hipotenusa. Eso es igual al lado OG al cuadrado más GD al cuadrado. Nos apoyamos en el ángulo del emisor y procedemos a despejar. El factor de potencia de la carga medida en el extremo del emisor nos quedaría como coseno del ángulo del emisor, que sería igual al lado OG sobre el lado OD. Desarrollando sería OF más FG sobre OD. Y esto sería igual al voltaje del emisor por el coseno del emisor más I por R sobre el voltaje del emisor. Si el voltaje del receptor es el factor de referencia, entonces quedaría que el voltaje receptor es igual al voltaje receptor menos 0 grados. Y esto es igual a voltaje del receptor más J0. Continúe, compañero. Para el retraso del factor de potencia del coseno del receptor, tenemos que I es igual a I menor o igual al ángulo del receptor. Para que el factor de potencia principal sea coseno del ángulo del receptor, en este caso sería mayor al ángulo del receptor. En cambio, para el factor de potencia de la unidad, si la intensidad es mayor a 0 grados, esto nos querría decir que la intensidad más J por 0 grados. Y la impedancia de la línea está dada por voltaje del emisor, que es igual a voltaje del receptor, más impedancia por I. Gracias. Intensidad. Constantes ABCD de una línea corta. La ecuación general de las líneas para representar el voltaje y la corriente en el terminal de salida de las líneas se muestra a continuación, que tenemos el voltaje en el emisor es igual a ABR al ABR más BIR, y la intensidad en el emisor es igual a CBR más DIR. Al comparar el voltaje de salida y la corriente de línea corta con las ecuaciones anteriores, a continuación se muestra la constante ABCD de la línea corta, que si el voltaje del emisor es igual a voltaje del receptor más impedancia IR. Y tenemos que intensidad en el emisor es igual a intensidad en el receptor. Las constantes ABCD para una línea corta están dadas por A es igual a 1, B es igual a Z, C es igual a 0 y D igual a 1. Regulación de tensión para líneas cortas. Es el cambio de voltaje en el extremo de recepción cuando se elimina la carga completa a un factor de potencia dado y el voltaje en el extremo de envío es constante. Puede ser escrito como sería a plena carga, sería voltaje en el receptor, FL es igual al voltaje en el receptor. Por lo tanto, la regulación de voltaje se da como el BRNL menos el BRFL sobre BRFL igual a voltaje en el emisor menos el voltaje en el receptor dividido para voltaje en el receptor. Y sin carga sería voltaje en el receptor, NL es igual a voltaje en el emisor. La regulación de tensión o línea depende del factor de potencia. Si la línea tiene un factor de potencia principal, entonces el voltaje final de recepción es mayor, y para los factores de potencia retardado, el envío de voltaje final es mayor. Eficiencia de línea se calcula mediante la siguiente fórmula, que tenemos eficiencia es igual a potencia deliberada de recibido y sobre potencia deliberada enviada. Eso sería todo, ingeniero, nuestra exposición, el tema que nos ha tocado.
Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.